Dios les bendiga a todos. Denle ese aplauso a Cristo. Qué bueno que estamos en la casa de Dios y qué bueno que estamos adorando su nombre y estamos aquí glorificándole a Él. Estamos contentos de estar aquí con ustedes y poder adorar a Dios juntos. Hace 3 semanas atrás comenzamos un mensaje que le hemos titulado Querida Iglesia. Es 7 cartas de amor y de corrección. Es el mensaje que hemos estado predicando. La primera palabra, no sé si se acuerdan, le dijimos: querida iglesia, la luna de miel se ha acabado. Y estábamos hablando de la importancia de volver al primer amor. La segunda carta le escribimos sobre no podemos rendirnos. Hay un trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos, hay un llamado que Dios nos ha dado y no debemos de rendirnos ante todo lo que vamos a vivir. Hoy pues el subtema de nuestro mensaje es: querida iglesia, el mundo no pertenece en la iglesia. Mira que está a tu lado y dile: el mundo no pertenece en la iglesia. Y vamos a estar tratando sobre la iglesia de Pérgamo, del capítulo 2, del versículo 12 al 17. Mira, hermano, en cada iglesia hay 2 grupos de personas. Hay una minoría que hace casi todo y hay una mayoría que no hace nada. Esa es la verdad. Se estima que el 20% de la gente en la iglesia hacen la mayor parte del trabajo, mientras que el 80% hacen casi nada. Una vez alguien describió un juego de fútbol como 22 hombres en el campo que necesitan desesperadamente descanso y 60,000 personas en la grada que necesitan ejercicio desesperadamente. Y tal parece que así a veces es la iglesia. La situación normal en la iglesia es igual. Siempre tienes una mayoría complaciente y una minoría comprometida. Tienes una minoría que tiene hambre de las bendiciones de Dios y una mayoría que a veces se convierte en un obstáculo para todo lo que Dios quiere hacer. Por eso es que si usted nota la iglesia de Pérgamo, usted va a notar que muchas veces la visión de la minoría fue obstaculizada por el voto de la mayoría. En Pérgamo pues había una minoría que quería servirle a Dios, una minoría que quería honrar a Dios, que quería agradar a Dios, pero había una mayoría que se había convertido en el estorbo del trabajo de Dios. Y la iglesia de Pérgamo pues vivía en esta situación en que una minoría se deleitaba en el Señor, mientras que una mayoría perpetuaba o perturbaba la iglesia. La tercera carta que Jesús envió es escrita no para la mayoría, sino para la minoría. Así que cuando usted lee la carta de Pérgamo, Dios no le está hablando al grupo que está estorbando. Dios no le está hablando al grupo que está siendo obstáculo a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere decir, sino que Dios le está hablando al grupo minoritario de esa iglesia. Jesús elogió su testimonio de compromiso. Él los aplaudió, les dijo a ellos: yo estoy contento con el esfuerzo de ustedes y estoy contento con el compromiso de ustedes. Pero condenó su tolerancia comprometedora. Cristo les dice a ellos: estoy contento con ustedes porque me sirven, me aman, pero estoy enojado con ustedes porque han comprometido los valores de la iglesia. Eso es como una iglesia que le sirve a Dios, que ama a Dios, que busca de Dios, pero que permite que cosas que no son de Dios y que no agradan a Dios sean parte de su existencia. Y esto es lo que Cristo está tratando con esta iglesia. Él le está diciendo a ellos: ustedes me aman, ustedes me sirven, pero se han comprometido con el mundo. Ustedes me aman, ustedes me sirven, pero ustedes aplauden las cosas del mundo. Ustedes me aman y ustedes me sirven, pero ustedes están conectados más a las cosas del mundo. Y Cristo le habla a esta iglesia y Él les ordena a ellos, amén. Jesús les dice a ellos: yo quiero que ustedes saquen el mundo de la iglesia, porque han permitido que el mundo se meta en la iglesia. Amén. Ahora, note esto, y es importante que usted entienda, porque Dios no tapa el cielo con la mano. Él conoce la condición en la que ellos estaban. Amén.
Él conoce el lugar donde ellos estaban, donde ellos vivían, su lugar en el mundo. Primero, él habla de una presencia malvada donde ellos vivían. Pérgamo era más que un lugar terrenal. Era un lugar corrupto. Era una ciudad malvada. Muchos describen a Pérgamo como el asiento de Satanás, donde el mismo diablo vivía. Así le dijo Cristo en el versículo 13: yo sé donde ustedes viven. Ustedes viven donde el mismo diablo está y donde el mismo diablo se sienta. Implica que el poder de Satanás se manifestaba en gran manera en Pérgamo. J. Ralph Grant dice que Pérgamo era la sede del mismo infierno. Era una ciudad pagana, una ciudad prestigiosa, una ciudad, de grande metrópolis, pero era una ciudad pagana. Era una ciudad donde había estatuas, donde habían templos. Era una ciudad donde el culto a dioses paganos era prevalente. Incluso muchos de los historiadores dicen que esta ciudad olía a incienso, olía a humo todo el tiempo, porque habían templos que sacrificaban día y noche a sus dioses paganos. Era un lugar donde el mismo infierno habitaba. Sin embargo, no solamente era una ciudad de extrema idolatría, sino que era una ciudad pervertida. Cristo les dijo a ellos: yo sé que ustedes están en un lugar donde hay inmoralidad constante. Era una ciudad que atraía la naturaleza inferior del hombre. Era un lugar donde el pecado habitaba desenfrenadamente y descontroladamente. Si alguien alguna vez había dudado de que Satanás existía, Pérgamo eliminaba esas dudas. Con toda su idolatría y con toda su inmoralidad, ahí era donde estaba la iglesia. Ahora entienda esto, y yo quiero que analicemos un poquito el propósito eterno de la morada de la iglesia en Pérgamo. Fue en una ciudad tan malvada donde Dios puso su iglesia. Yo lo repito, fue en una ciudad de extremada inmoralidad, fue en una ciudad de extremada idolatría donde Dios puso la iglesia. Mire cómo dice el verso 13. Dice: yo sé que moras en esa ciudad. Jesús, usó una terminología bien interesante en referencia a estos cristianos. Él le dice: yo sé que ustedes moran ahí en Pérgamo. Y entienda esto, hay dos palabras para moradas en el griego. Una palabra para morada en el griego es la palabra paroi, que habla de una residencia temporal, un lugar donde tú estás alquilando. Y la otra palabra es katoi, que es una palabra donde dice: tú vives ahí permanentemente. Y cuando Cristo le está hablando a esta iglesia de Pérgamo, Él no les dice a ellos: ustedes están ahí de pasada. Él dice a ellos: es ahí donde ustedes viven permanentemente. Mire, la gente a veces me ha dicho a mí: pastor, el lugar donde trabajo es un ambiente terrible. Soy el único cristiano allí y todas las personas se pasan hablando y haciendo chistes groseros y siendo inmorales. Hay gente que me ha dicho: pastor, vivo en un vecindario donde el vecindario es horrible y donde hay escándalo y donde no se respeta a nadie. Y a veces yo me he preguntado: ¿será que Dios muchas veces nos pone en lugares perversos, nos pone en lugares corruptos, nos pone en lugares de desenfreno moral, no para que nosotros cojamos las maletas y salgamos corriendo, sino porque Él mismo nos puso en ese lugar para que nosotros brillemos en ese lugar? Así que si estás en un lugar que te incomoda, hazte esta pregunta: ¿estoy aquí de pasada o estoy aquí permanente? Porque es aquí donde Dios me puso. Dale un aplauso a Dios si lo recibe. Y muchas veces Dios quiere que nosotros nos hagamos esa pregunta: ¿estoy donde estoy porque estoy de pasada? ¿O estoy donde estoy porque es ahí donde Dios me puso? Y Cristo les dice a ellos: yo sé dónde ustedes están porque yo mismo los puse ahí. Dale la mano que está a tu lado y dile:
Hazte esta pregunta: ¿te has puesto a Dios donde tú estás? De la mano que está a tu lado, esa pregunta: ¿te has puesto a Dios donde tú estás? Yo he tenido amigos pastores que me han venido a decir: Agustín, ayúdame porque estoy orando a Dios que Dios me saque de la ciudad donde estoy y me lleve a otra ciudad donde hay menos criminalidad. Yo fui a pastorear a Washington, D.C. y la iglesia que yo pastoreaba estaba en un vecindario que era horrible. Un vecindario donde los que había eran traficantes de drogas todo el tiempo, en el mismo frente de la iglesia todo el tiempo, traficando drogas. El pastor, cuando me llevaron a esa iglesia, el pastor que salía me dijo: Agustín, prepárate, porque aquí de cada 2 o 3 semanas se meten a la iglesia y roban. No importa la alarma que tú pongas, no importa los candados que tú pongas, aquí de cada 2 o 3 semanas se meten a robar. Y dicho y hecho, que era la verdad, cada ratito estaban robando en un lugar, y a las 3 semanas de yo estar ahí, se metieron y robaron en la iglesia. Y a mí me dio un coraje eso que le da uno a veces. Yo no sé usted, pero a mí me dan esos corajes a veces. A mí me dio un coraje que se han metido a la iglesia, y ya yo estaba ahí un tiempo, 3 semanas, y yo dije: yo me quiero ir de este sitio. Y yo llamé al obispo y le dije al obispo: esto es el infierno aquí. Aquí se pasan vendiendo drogas ahí al frente, aquí se pasan tiroteando, como decía el pastor, aquí al frente. Aquí es un revolú. Hasta para yo entrar a la iglesia era un revolú muchas veces. Yo tenía que agarrar a mi hija, mi esposa, de la mano para que, por la falta de respeto que había. Y el obispo me dijo: Agustín, es ahí donde Dios te puso. Es ahí donde Dios te puso. Y quiere que le diga algo, era cierto. Dios no quería que yo saliera corriendo. Ahora le voy a decir esto: en cuestión de 3 meses, ya todos los que vendían drogas se habían ido del frente de la iglesia. Porque número 1, me hice amigo de todos ellos, y número 2, me hice pastor de todos ellos. Y empecé a apelar a la conciencia de ellos, de gente decente, decirle a ellos: ustedes no quieren vender aquí al frente. Esta es la casa de Dios. Y ¿saben qué? Cada vez que si ustedes quieren que su negocio crezca, váyanse de aquí. Y ustedes quieren que su negocio crezca, váyanse de aquí. Y ustedes son entrepreneurs, ustedes son negociantes. Y yo me imagino que ustedes no van a estar en un sitio donde ustedes no van a crecer. Y me dice: ¿cómo que nuestro negocio no va a crecer? Porque ustedes tienen un problema. Y ese problema soy yo, y es el Dios del cielo que yo les sirvo. Y como amigo de ustedes les voy a decir desde ahora: yo empecé una campaña de oración donde le estoy pidiendo a Dios que todos los que venden droga en esta esquina, en esta área aquí, se vayan en quiebra. Y te vas a ir a quiebra y vas a tener problemas. Y si no te vas a quiebra, te van a quitar la vida, porque va a venir uno más grande que tú y te va a quitar la vida y te vas a quedar en la calle. Y pastor, usted está en serio. Sí, yo estoy en serio. Le voy a orar a Dios para que... ¿Y sabe qué? Empezaron a irse del vecindario, y una vez se me metieron en la iglesia por segunda vez, y cuando se metieron a la iglesia, yo fui donde esos mismos traficantes y les dije a ellos: yo creo que ustedes me digan quién se metió a la iglesia a robar. Me dice: ¿por qué, pastor? Porque si ustedes no me dicen quién se metió a la iglesia a robar, yo voy a empezar otra campaña de oración y ayuno, y ustedes van a tener problemas serios, no solamente en la esquina donde ustedes estaban, sino en la esquina donde ustedes se han ido. Y ¿sabe qué? En cuestión de un día me dijeron: pastor, mira, ese que está ahí fue el que se robó. ¿Sabe qué? Dios no nos pone en lugar a nosotros para que nosotros estemos con el rabo entre las piernas. Dios nos pone en lugar a nosotros para que nosotros brillemos. Yo no sé tú, pero yo soy luz. ¿Cuántos son luz aquí? Y muchas veces nosotros estamos en el mundo y pretendemos que el mundo es más fuerte que nosotros, que el mundo es más poderoso que nosotros. Pero yo vengo a decirte, iglesia, que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y Cristo le dice a esta iglesia: yo sé dónde tú estás. Yo sé que tú estás en el mismo trono de Satanás. Y yo sé dónde estás porque yo fui el que te puse ahí. Y Cristo le dice a ellos: y yo sé la persecución que ustedes tienen. Porque solo se esperaría que si uno viviera en el mismo asiento de Satanás, encontrara persecución. Si uno vive en el mismo patio del diablo, no debe de esperar menos. Por eso es que Cristo le dijo a la iglesia: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Me escucha? Cristo dijo: estas cosas os digo para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso a mí no me da tranquilidad. Eso a mí no me da paz. Pero si Cristo hubiese dicho eso y se quedaba ahí, pues hubiese sido un problema para la iglesia. Pero Él le dijo a la iglesia: confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el Señor. Así que sabe que Dios te puso donde tú estás, pero confía que si Él te puso donde tú estás, Él te va a dar la victoria. Así que si yo estoy aquí
Yo no puedo esperar menos. Yo no sé por qué hay gente que se revienta en la cabeza. Ay, pastor, ore por mí porque estoy pasando por esta prueba. Ay, pastor, ore por mí porque me han traicionado. Pastor, ore por mí porque me están maltratando. Ore por mí porque tengo pleito en la casa, tengo guerra en la casa. Eso es de esperarse. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Y él gobierna las fuerzas de las tinieblas. Y esas fuerzas de las tinieblas están en contra de la iglesia. Y Cristo le dice a ellos, pero yo quiero que ustedes sepan esto. Amén. Ustedes no están solos. Jesús le recordó a ellos de Antipas. Él dice, mi siervo fiel. Antipas se cree que era el pastor de esa iglesia. ¿Y sabía qué había pasado con el pastor de esa iglesia? Lo habían llenado de brea. Lo habían puesto en un poste y lo habían encendido en fuego. El pastor de esa iglesia. Y Cristo les dice a ellos, ¿sabe qué? Yo sé donde ustedes viven. Yo sé que ustedes viven en el mismo infierno. Y yo sé que han tenido persecución. Porque el mismo pastor de ustedes lo habían quemado y lo habían llevado a destrucción. Quiero decirle esto. Ejemplos tenemos nosotros de gente que le han creído a Dios y han sufrido persecución. Por eso es que la Biblia dice, ser fiel hasta la muerte. No te dice ser fiel por 5 días. No te dice ser fiel por 10 días. Porque muchos dicen, oh sí, Apocalipsis 2:10 dice, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sé lo que Cristo le estaba diciendo a esta iglesia. Cristo le dice a la iglesia, es aquí el diablo te va a meter en la cárcel por 10 días. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabes lo que estaba pasando? Que para ese entonces cogían a los cristianos, los metían presos y por 10 días los torturaban y al 10º día los mataban públicamente. Por ser cristianos. Y Cristo le dice a esta iglesia, te van a meter preso. Te van a torturar por 10 días. Y al 10º día te van a matar. Tienes que ser fiel hasta ese último momento. Yo vengo a decir a la iglesia aquí en la Golden Rock que Dios, amén, tiene cosas grandes con nosotros. Yes, pero algunos de nosotros vamos a tener que enfrentarnos al mismo infierno. Algunos de nosotros tienen que enfrentarse al mismo Satanás. Pero ¿sabe qué? Tienes que guardar tu fidelidad y tienes que guardar tu compromiso, amén, y tienes que guardar el nombre del Señor. Por eso fue que Cristo le dijo a ellos, amén, ¿sabe qué? Yo te aplaudo porque has guardado mi nombre y no has negado mi fe. Cristo le está hablando a esta gran minoría y le está diciendo a esta gran minoría, yo sé que ustedes han peleado y yo sé que ustedes han vencido porque han guardado mi nombre. Ahora tienen un problema y es ahí donde voy. Y el problema de ellos es que en medio de su fidelidad y en medio de todo lo que ellos habían visto y le habían creído a Dios, se habían descuidado y estaban patrocinando el mundo. Al igual que con Éfeso, primero el Señor los elogió y luego los condenó. Cristo le dice a esta iglesia en el verso 14, pero tengo unas cosas contra ti. Había una minoría que estaba siendo fiel a Dios, pero el Señor los reprendió por cómo permitían que la mayoría se comportara en la iglesia. Primero, lo que el Señor aborreció de la iglesia. Amén. Él tenía contra ellos que gente que sacrificaban a ídolos, gente que comprometían su fe, gente que negaban la misma fe, estuviesen enseñando en la misma iglesia. Y él le dice, yo tengo problemas con eso. Yo me acuerdo una vez en la iglesia, amén, donde yo me crié, después que yo salí de ahí y después que mi pastor murió, llegó un hombre a la iglesia. Y este hombre de la iglesia empezó a enseñar. Y los hermanos de la iglesia me llamaron. Yo era pastor aquí en la Florida. Y los hermanos de la iglesia me llamaron, mi hermano Agustín, usted es pionero de esta casa, y usted no está aquí con nosotros, pero aquí hay un individuo que lo han puesto a dar clases, lo han puesto de líder. Y él está enseñando unas cosas que están turbando la iglesia. Y yo fui, y estuve 1 semana, 2 semanas, y me senté a escucharlo. Porque yo no lo iba a juzgar sin escucharlo.
Y después que lo escuché, pues empecé a oír expresiones, terminología, que por sí ellas no eran malas. Pero en terminología, cuando usted estudia la Biblia, usted aprende el vocabulario de la gente. Y en el vocabulario yo entendí que algo no está bien aquí. Y yo me senté con él. Y yo le dije a él, le voy a hacer unas cuantas preguntas antes de continuar esta conversación y me gustaría que usted me las contestara bien. Y yo le hice unas cuantas preguntas. Y cuando terminé de hacerle las preguntas, llegué a la conclusión abiertamente con él de que él no creía en la obra del Espíritu Santo. Él no creía en la manifestación del Espíritu Santo. Él no creía en la Trinidad. Él no creía que Cristo venía por segunda vez. Y él creía en ser salvo, siempre salvo, que tú podías hacer lo que te daba la gana y siempre iba a estar salvo. Todas esas enseñanzas que él mismo afirmó, Dios, sí, yo estoy de acuerdo con esas enseñanzas. Y yo le hice esta pregunta, ¿y qué hace usted en una iglesia pentecostal de expresiones pentecostales? Él me dice, bueno, porque me gusta esta iglesia y me dejan dar clase aquí. Esta iglesia me gusta y me dejan dar clase. Y yo fui donde la pastora de la iglesia y le dije a la pastora de la iglesia, este hombre no puede dar clases de iglesia. Para hacer una historia larga, corta, me botaron a mí de la iglesia. Sí, hasta me llamaron la policía, porque yo quise reunirme con el cuerpo de líderes, porque yo era hijo de esa casa, yo crecí en esa iglesia, y cuando el pastor mío murió, pues me dejó a cargo de velar. Pues yo quise reunirme con el cuerpo de líderes y con el cuerpo de trabajo de la iglesia, y como la pastora no quería que estuviera ahí, pues me llamó la policía, y con la policía pues me sacaron de la iglesia. Una iglesia de sana doctrina, permitiendo que gente de doctrina corrupta enseñen en la iglesia. Yo me preocupo de que muchas veces la iglesia del siglo XXI no tiene cuidado y hay creyentes que ellos guardan la doctrina, pero permiten que gente que no guardan la doctrina tengan expresión en sus vidas, en sus casas. Eso es como que usted diga, yo no bebo, pero tienes la nevera llena de licor porque tus hijos viven en tu casa o tienes un familiar que le gusta beber. Eso es como decir, yo no fumo, pero que tus hijos que parecen chimenea o tu familia que parecen chimenea estén fumando en tu casa, aunque tú no fumes. Eso es como decir, tú sabes que el adulterio y la fornicación es mala, pero permite que gente que están en fornicación y tengan adulterio vivan en tu casa y convivan en tu casa. Yo vengo a decirte, iglesia, el mundo no pertenece en la iglesia. Amén, aleluya. ¿No me estás escuchando? El mundo no pertenece en la iglesia. En palabras nuestras, como decía nuestro viejo, o te vistes o te desvistes. Sí, Señor. O eres iglesia o no eres iglesia. O eres santo o no eres santo. Pero muchas veces tenemos el problema que tenía esta iglesia en Pérgamo, que vivía en dos mundos. En un mundo donde ellos profesaban a Cristo y eran fieles con Cristo, pero en otro mundo donde permitían y comprometían su fe. Amén, ellos aceptaban que doctrinas de destrucción entraran en la iglesia. Una doctrina que decía a la iglesia, puedes ser amigable con el mundo y disfrutar de las cosas del mundo. Lo que el Señor tenía en contra había sido que la minoría estaba permitiendo que la mayoría enseñara y creyera tal enseñanza. Alabado Dios. Donde estamos de la mano con el mundo. Y yo quiero que usted entienda esto, iglesia. ¿Sabe que Dios nos manda a nosotros? A establecer una línea entre el bien y el mal. Amén. Él no nos manda a nosotros a borrar la línea. Él nos manda a establecer una línea que diga, esto es bueno, esto es malo, esto es santo, esto es impío, esto es de Dios, esto es del infierno. Y la iglesia es la que define esa línea. La iglesia es la que establece esa línea. Dale un aplauso a Dios. Ahora, a mí me preocupa lo que dijo Vance Harder. Él dijo que la iglesia se ha vuelto tan mundana y el mundo tan iglesia que no se puede distinguir a los dos. La iglesia se ha convertido tan mundana y el mundo tan iglesia
que no se puede distinguir a los dos. Ahora usted está en la calle y usted oye una canción mundana y usted no sabe si es una canción cristiana o no, porque ahora hasta usan palabras aleluya. Y usted oye canciones cristianas y usted no sabe si son canciones cristianas a Dios, porque no mencionan a Dios y hasta apelan a la sensación carnal del hombre. Y eso no fue lo que Dios intencionó con la iglesia. Yo sé que a lo mejor este no es el mejor mensaje para un domingo, pero es precisamente el mensaje que Dios quiere que escuchemos. ¿Sabe por qué? Porque el domingo es donde están todos los cristianos en la iglesia. Dale la mano al que está, tú le dices, qué bueno que estás aquí, eres cristiano. Qué bueno que estás aquí, eres cristiano. Amén. D.L. Moody dijo que estaba bien que el bote estuviera en el agua, pero es peligroso que el agua entre en el bote. Aleluya. Iglesia, tú eres el bote. El mundo es el agua. Y está bien que tú estés flotando en el agua del mundo, pero no está bien que el agua se meta en el bote, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios está buscando una iglesia que sea santa. Jesús había puesto la iglesia en el mundo, pero Satanás había puesto el mundo en la iglesia. Y Cristo le está diciendo a la iglesia, yo te puse ahí, pero no es para que el diablo se meta en la iglesia. ¿Y sabe lo que Cristo le exigió a esta iglesia? Jesús le dijo a la iglesia de Pérgamo, primero, arrepiéntete. Recuerda que la mayoría no te manda. Recuerda que tú no estás aquí para que la gente esté cómoda. Recuerda que tú no estés aquí para que la gente se sienta a gusto. Oh, me encanta ir a esa iglesia. Voy a esa iglesia y me siento bien. Me encanta esa iglesia porque voy a esa iglesia y I don't know, I just get this really good feeling. I just get this really good vibe. Pero cuando llegas a casa llegas igualito y no quieres cambiar. Yo he tenido gente que me han dicho, pastor, a mí me gusta como usted predica y me gusta la iglesia que usted pastorea, pero no me gusta ir ahí. Y ¿te gusta como yo predico? ¿Te gusta la iglesia que pastorea, pero no te gusta? No, porque siempre que voy ahí salgo incómodo. Siempre que voy ahí usted dice algo que de verdad me molesta, pastor. Y yo no sé, pastor, para yo ir a la iglesia y salir incómodo, para yo ir a la iglesia y salir molesto, mejor no voy a la iglesia. ¿Quién te dijo a ti que venir a la iglesia era un lugar donde tú vienes a sentarte y a estar cómodo? No, tú vienes a la iglesia para sentarte y el Espíritu Santo a hablarte y a empezar a arrancar de ti todo aquello que no agrada a Dios. Y Cristo le dice a esta iglesia minoría, arrepiéntete. Oh, pero es que si me arrepiento se van de la iglesia. Es que si me arrepiento la iglesia se vacía. Es que si me arrepiento la gente no viene. Yo tengo noticias para ti, iglesia. ¿Sabe qué? Cuando la iglesia se mete con Dios en el mismo lugar donde habita Satanás, la iglesia no deja de crecer, la iglesia crece. La iglesia crece. ¿Usted cree que la iglesia no crece? Mire, el mayor crecimiento de la iglesia actual en el siglo XXI no es aquí en América. El mayor crecimiento de la iglesia actual en el siglo XXI es en Japón, es en Sur Corea, a ver, es allá en la China comunista, es en África donde hay persecución contra la iglesia. Ahí es donde la iglesia más está creciendo, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Lo que pasa es que hemos creído que tenemos que hacer la iglesia un lugar donde el que viene de la calle sin Cristo se sienta cómodo. No. La iglesia es el lugar donde el que viene sin Cristo sabe que viene a ser confrontado, pero quiere ir a una verdad que lo liberte. Y la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y Cristo le dice a esta iglesia, arrepiéntete, porque si no, vendré a ti con la espada de mi boca, amén, y quitaré tu candelero del medio de ti. Hay algo que Dios le ha dado a la iglesia. Hay algo que Dios ha puesto en medio de nuestro. Y es la verdad del cielo que debe abundar en nuestros corazones. Y es la verdad que podemos decirle a todos, Cristo es la respuesta. Yo no estoy aquí porque un día Cristo me hizo sentir cómodo. Yo estoy aquí porque un día Cristo me incomodó.
La iglesia no está aquí. Yo no sé cuántos vinieron del mundo, cuántos vinieron perdidos del mundo, que estaban perdidos, que usted no tenía a Cristo y usted estaba perdido. Usted está aquí porque un día su pecado lo incomodó. Usted está aquí porque un día su maldad le incomodó. ¿Sabe por qué la gente viene a la iglesia? Porque se le murió un familiar. ¿Sabe por qué la gente viene a la iglesia? Porque la esposa o el esposo lo dejó. ¿Sabe por qué la gente viene a la iglesia? Porque un hijo está en la drogadicción, un hijo está perdido. ¿Sabe por qué la gente está en la iglesia, viene a la iglesia? Porque no tienen paz mental, no tienen paz emocional. Porque aunque tengan dinero y tengan todo, se encuentran que están perdidos. Y cuando la gente se encuentra en esa oscuridad, dice, ¿sabe qué? Voy a probar a Dios. Y cuando llegan aquí, el Espíritu Santo y la palabra de Dios los incomoda, los confronta. Pero entonces cuando aceptan a Cristo, amén, son libres del pecado, son libres de las tormentas que la azotan y pueden entender que no puede el mundo ser nuestro hogar. Sin Cristo esta vida no tiene sentido. Sin Cristo esta vida es un tiempo más en que nosotros estamos aquí llenos de confusión. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida hay claridad. Iglesia, ¿quiere que haya claridad a la gente que llegan aquí? ¿Cuántos quieren que haya claridad para la gente? ¿Cuántos tienen hijos que necesitan a Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen familiares que necesitan a Cristo Jesús? ¿Cuántos necesitan a Cristo Jesús? Yo necesito a Cristo Jesús en mi vida. Pues entonces, si yo quiero que Cristo entre a mi vida, yo tengo que entender esto, que Él me puso aquí, pero no es para que yo me haga parte de esto de aquí. Él me puso aquí para que yo sea luz en medio de las tinieblas y yo alumbre en medio de las tinieblas. Y cuando venga el mundo y cuando venga el pecado a querer meterse en la iglesia y querer sentarse en la iglesia y querer cantar con nosotros y querer predicar por nosotros y querer enseñar con nosotros, nosotros la iglesia tengamos que decir, no, el mundo no pertenece en la iglesia. La santidad de Dios conviene a la casa de Dios. Dame un aplauso a Dios. Esto es lo que Cristo nos dice a nosotros: que seamos luz en el mundo, no un reflejo del mundo. Da la mano que está a tu lado, termina conmigo diciéndole esto: seamos luz del mundo, no un reflejo del mundo. Si tú te miras en el espejo y tú ves al mundo, si tú te miras en el espejo y tú te pareces a lo que este mundo proyecta, tienes problemas. Cuando tú te miras en el espejo tienes que verte diferente. Sí, Señor. Cuando tú hablas como los demás o hablas diferente. Si hablas como los demás tienes un problema, porque tienes que hablar diferente. Cuando tú te vistes como los demás o te vistes como el mundo. Yo te invito a estar de pie en este momento. En gloria al nombre. Yo quiero que oremos. Toma la mano de alguien que está a tu lado. Yo creo que tú le digas a Dios: Dios, yo sé que tengo que estar en estas aguas, pero estas aguas no tienen que estar en mí. Dile a Dios así mismo: Dios, yo sé que yo tengo que estar en estas aguas. Yo sé que tú pediste que no nos sacaras del mundo, pero que nos guardaras del mal. Y yo quiero que tú me guardes constantemente, Dios, y que todo aquello que me quiera alejar de ti, todo aquello que me quiere robar la paz, todo aquello que me quiere robar la comunión, yo pueda, oh Dios, pararme ante todo aquello y guardar la dignidad y guardar la santidad de esta palabra que tú me has llamado a predicar, en el nombre poderoso de Jesús. Que seamos santos, Dios. Que seamos santos, Dios. Que seamos santos, Dios. Que seamos santos.